Bueno, estamos en una nueva edición de Pesados Argentinos. Bienvenidos a nuestro canal. Estamos en Arequito con Tadeo Buratovich, que nos recibió muy amablemente. Buenas tardes, Tadeo. Buenas tardes, ¿cómo va? Un poquito fresco está, ¿no? Capaz que si lo ven en otra temporada del año van a decir tan loco, ¿no? Tan loco, sí, porque sí, una oportunidad también pasó. No, o sea, ¿cuándo fue filmado eso? Porque te veo bien arropado. Era invierno, digo. Claro, eso Claro. subimos Sí. el video en otra temporada. Claro. Y Lo miró en verano, claro, así como andan tan abrigados. Claro. Sí. Bueno, hoy tenemos una edición muy especial. Después de un tiempo volvemos con los videos y vamos a hablar de una marca que dejó su huella muy importante y de la ciudad de San Vicente, ¿no? Sí, de la Cenor fue la primer cosechadora argentina que se fabricó, mejor dicho. O sea que pasa así. La historia de Cenor hay que arrancar del principio de la historia de los mismos Cenor, de Juan y Emilio. Eran inmigrantes italianos que se afincaron ahí en la zona de San Vicente, en aquellos tiempos una población incipiente, fundada por Iturraspe, departamento castellano. Y esta gente empezó una herrería que no tenía más que la fragua, un yunque y un martillo, como decían ellos. Con eso empezaron. Hacían las reparaciones de la gente del campo, por ahí que necesitaban hacer arreglos en los implementos, como todo. Como fue una palabra como hicieron, como pasó con todos. La mayoría de estos pioneros fueron así, empezaron de esa manera. Y empezaron por ahí, cuando vieron la necesidad de carruajes, esas cosas, empezaron a fabricar carruajes. Carros, sulkis, volantas, chatas, todas esas cosas que se utilizaban en el agro, incluso para transporte así de la misma gente, por ejemplo, sulky y volantas, esas cosas que eran para ir, por ejemplo. Y así todas esas cosas, claro, empezaron a hacer cosas de buena calidad, buena madera, buena calidad, y empezó a tener repercusión esa maquinaria, esa producción de carruajes que ellos hacían. Y poco a poco se fueron afianzando, pero también en cierta época del año, ya del 1900 arriba, en 1910, entraron ya con el asunto de la reparación de máquinas trilladoras, esas cosas, tal así que compraron un equipo, dos equipos de máquinas trilladoras, esta gente. Y fueron grandes trilladores en la época, eso, o sea, de que iban con esos equipos accionados con el motor a vapor. Estamos hablando de que eran varios hermanos los Senos, ¿no? Son dos hermanos, Juan y Emilio, eran dos hermanos. O sea, de que tuvieron, como digamos así, gran prestigio por los trabajos que hacían, todas esas cosas así. Y vieron también el hecho de que ya habían máquinas importadas, venían de arrastre, todas importadas de Estados Unidos. Y ellos la empezaron a estudiar y todas esas cosas, y viendo la misma trilladoras, cómo era el mecanismo de la trilladora, y pensaron la idea de hacer una máquina propia. Y la idea de ellos es fabricar una máquina, pero no copiar directamente de una máquina extranjera, sino crear una máquina argentina, probablemente dicha, como quien dice. O sea, la originalidad. Claro. Y tal así que fueron haciendo y, claro, y necesitaban dinero para esas cosas. Fue don Simón Bofelli que le facilitó dinero. Tal así que la máquina la hicieron, durante mucho tiempo estuvieron trabajando, por ahí en el año 1920 la pudieron terminar, la probaron, la máquina dio un resultado muy bueno, porque la máquina andaba bien, o sea, de que un buen sistema de trillador la habían hecho. Y esa máquina justamente la compró Bofelli después. O sea, quedó, mejor dicho, porque él había puesto plata, como es, que era el padre de lo que después fue fabricar cosechadoras. Sí. Claro. Y es así que entonces empiezan en la fabricación, ya en 1920, eso fue en el 21, 23, 24 ya fabricamos algunas máquinas. Y ya la colocaban ya con el motor incorporado arriba.
porque antes había muchas máquinas que no tenían motor, sino que traccionaban desde la rueda, pero con la necesidad de que tenían que tener para el arrastre algún tractor de esos antiguos, A vapor, ¿no? a vapor la mayoría, que eran muy incómodos para ese trabajo. Había motores de nafta también, pero el hecho de que pudiera usar el motor arriba ya había la ventaja de que no necesitaba tantos caballos. Pues para esa época ya empezaron a haber tractores ya diseñados. ¿Verdad? Y es así que entonces la empezaron a fabricar. Y eso fue, que digamos, la trilladora del arrastre se fabricó durante muchos años. La fueron perfeccionando como podían, ¿viste? Así. Pero ¿cuál era el problema? Así, de que acá no teníamos, como son los tiempos actuales, que tenemos información, tenemos todo. O sea que había que emplear el ingenio, dice, como decía uno, en un medio hostil, como quien dice, donde no había nada, parecía, dice, petulancia hablar de industria argentina. Y parecía imposible de que se pudiera fabricar. Imagínate, San Vicente, aislado de todo, no tenía ferrocarril, no tenía nada, ruta, no tenía nada, de una población chica en aquel entonces, apenas incipiente, no había nada. Lo más cercano era Rafaela. Claro, pero sí. incluso también, en aquel tiempo no era nada tampoco. Claro. Y claro, en un ambiente de eso no era fácil. No es como, digamos, una fábrica se instala en una ciudad, por ejemplo, que ya tiene otras cosas, ¿viste? Ahí es distinto. Y así mismo, sin embargo, con eso surgieron. Claro. Y también, ¿qué pasaba? Que también la falta de conocimientos, porque de todo, como quien dice, a base de ingenio para hacer las cosas. Claro. Claro. Y ahí después le explicaba a una persona que hizo una entrevista a ex obreros, todas esas cosas, de cómo se trabajaba en las fábricas. Y dice que, por ejemplo, claro, era muy manual todo, mucha herrería en aquel entonces. Muy artesanal. Muy artesanal. Sí. Y son cosas que después, claro, teniendo maquinaria, cuántas cosas hubieran podido, por ejemplo, hacer más rápido en esas cosas. Claro, mecanizar algunos procesos. Claro. El tipo explicaba de que, por ejemplo, supongamos un puntal de ángulo, tenía que, en las dos puntas, por ejemplo, redondeado, darle la forma, todas esas cosas, agujerearlo, y después también darle la torcedura para que apoye, por ejemplo, en las distintas partes de la máquina. Y eso se tenía que hacer todo a martillo. Y muchos otros trabajos también, todo a base de martillo. ¿Viste? En la biornia, o sea, calentar una fragua y así. Y también después, otras cosas también dice que, por ejemplo, ¿qué pasa? Que como no hay gente experta para ese trabajo, hasta que no aparecía alguno que es más, un poco, digamos, con más ingenio, dice, no, si esto lo podemos hacer de tal manera. Porque ¿qué pasa? Que se empleaba mucho la fuerza bruta. Y entonces, ¿qué pasa? Que eso, como haciendo trabajo así que digamos artesanal, lo que se puede hacer en una hora, se necesita de otra manera 5 horas. Sí, en ese momento todavía Senor era apenas un taller. Claro, era un taller, una herrería grande ya. Sí. Como se dice. Y así fue, que dice que, por ejemplo, ya tenían, por ejemplo, un martinete, tenían un balancín, y supongamos para hacer un trabajo, digamos, que había que enderezar los hierros largos, ¿sí? Claro, ¿qué pasaba? Empleaban la masa, arriba las bigornias, y había uno que se dio, y después escuchame, dice, si eso se puede enderezar así, en el balancín. Y los otros no se daban cuenta de eso. O sea, ¿qué pasaba? Que como no había ingeniero, no había técnico, no había nada, era toda a base de ingenio de una persona que, por ejemplo, se da idea, ¿viste? Siempre hay algunos que se da idea, porque hay otros que siguen, por ejemplo, con una técnica de decir, bueno, lo hacen de una manera y siguen 50 años trabajando de esa manera. En cambio, el tipo que tiene ingenio va buscando siempre a ver si lo puede hacer más fácil, o mejor, o más rápido. Sí. Y por ahí ha aparecido como decía, dice, no puede ser que para trasladar una cosa de un lado al otro nos den una carretilla o carreta o sobreta, por ejemplo, y sino que apelar al esfuerzo físico.
dice que, por ejemplo, tenían que llevar la transmisión armada hasta donde estaba la máquina, era el diferencial completo, era así. Claro, si lo cargas de una soldita, lo llevás y lo prestas bajo la máquina y lo colocás, ¿viste? Con una pareja o algo así. No, iban entre 7 o 8 tipos llevando ese diferencial. ¿Viste? El diferencial pesaba 500 kilos, imagínate vos que... Sí, en ese momento ya estaba la idea de la Zenor B1 o... No, y todavía no. Ah. ¿Viste? Después ya empezaron a surgir esas nuevas innovaciones así. Claro. Porque la máquina de arrastre se fabricó durante muchos años, ya cuando todavía se fabricaban las máquinas automotrices, ya. Sí. Se fabricaba la B3 y se fabricaban máquinas de arrastre. Porque la última máquina de arrastre se fabricó en el 49 y ya en el 36 fabricaban la primera automotriz. Así que quiere decir que 13 años cuando después del primer automotriz. Claro, hay una parte decían que habían hecho un año, habían hecho 250 máquinas de arrastre y solamente 26 automotrices. Porque la gente todavía incluso miraba cómo es la cosa. No aceptaban la máquina automotriz porque decían un solo motor, no lo puede tirar, muchas cosas, le ponían pelos por delante para manejarlo así, ¿viste? O sea que pensaban que era muy difícil para manejar la máquina así. Como preferían la máquina de arrastre, que decían, bueno, manejaban los caballos del tractor y era más fácil. Y vos fíjate cómo es el asunto, cómo cambia toda la vida. Claro. Y es así que, bueno, empezaron, como digo, con esa máquina de arrastre y después entonces empezó la idea de la automotriz, porque ya, imagínate que esa máquina automotriz había alguna, el caso de Druet y Rotaña. Sí, y Frick una década antes. Claro, pero Frick sí. no la fabricó, la realidad de una máquina que no trascendió. Claro. Claro, no prosperó por el hecho de que era una máquina muy chica, letrilladora, y tenía muchas pérdidas. Entonces, no sé, este hombre cómo no hizo un diseño nuevo, ¿va? Sí. Claro. Y otra cosa también es que Zenor, estando en San Vicente y Rotaña en Sunchales, eran una competencia como para tener en cuenta. Sí, pero no trascendía tanto de eso porque, como quien dice, había serie de máquinas y no había tantas máquinas. A lo mejor sí, la importada sí, esa sí, esa más base que podía hacer competencia, ¿viste? Porque ya había muchas máquinas de la Gering, de la Masegarra y esas, por ejemplo, que entraban al país, ¿viste? En aquella época, de la década del 20. Sí. Y en la década del 30, imagínate vos, ya del 33, 34, ya Rotaña y Drueta se fabricaban máquinas en serie, ¿viste? Y bueno, ahí justamente después en el 36 que arrancaron muchas fábricas con la motorizada, por ejemplo, hacer automotriz, la máquina. Y había 10 o 12 fábricas en Argentina que habían empezado ya y fabricaban máquinas. Y tal así que bueno, hicieron, el primer modelo fue la B1, que justamente acá hay un proyecto que se puede ver. Pero no quiero doblar mucho esto porque... Es muy frágil, ahora lo vamos a ver, una reliquia. Sí. Podemos mostrarlo, a ver. A ver si se puede ver ahí. Se puede ver perfectamente, una vista lateral y abajo tiene datos técnicos que después lo pueden ver en la página web de Pesados Argentinos. Y bueno, contanos un poco acerca de este modelo, en particular, algunos detalles. Sí, no hay mucho que digamos para hablar. Las máquinas como fueron después también las otras, ¿sí? Una estructura totalmente de hierro y chapa galvanizada, con una transmisión que en realidad eran transmisiones de tractores, tractores viejos, o mejor dicho, que desarmaban por ahí, el Forsen especialmente, que los cortaban y entonces les ponían el embrague y la toma de fuerza para el embrague, y eso lo adaptaban, como es. Y la máquina después, bueno, supongamos la dirección, esas cosas, dirección tipo tractor, o sea que
tenía el comando arriba, levante palanca, o sea que para aquellos tiempos, o sea que únicamente andaban bien arriba de las máquinas los tipos que tenían musculatura, no como que ahora que tocan una pantalla y bajan y suben la plataforma, hacen lo que quieren, porque un poco más con la voz de la persona hacen las cosas. Claro. Y así fue que esas máquinas disponían de motores en aquel entonces de internacional, unas con case, de tractores que eran de 4 cilindros, y había, bueno, y después venían algunas con el internacional de 6 cilindros, ya, que justamente usaba Druet también, lo usaban otras fábricas también, que eran justamente motores como de tractor del Dering W40, que incluso eran similares a los que usaban algunos camiones del internacional. O sea, un motor que digamos con arranque de manija, pero más tipo moderno, ¿verdad? Y ya un motor de altas revoluciones, porque hablamos de altas revoluciones que decía 1080 vueltas. Sí, es mucho para un motor grande. Para esa época era una locura, ¿viste? Sí. Pero bueno, así. Y esa máquina se fabricó hasta el 40 y algo, pienso. Porque en el 39 salió la B2. Que también la podemos ver ahí. La podemos ver acá también, en este proyecto, la que está abajo. Ahí la podemos ver a la B2. Sí. Contanos un poco algunos detalles de esta máquina. Sí. Y esta máquina también una cosa similar, o sea, de que no difería mucho, pero tenía algo distinto a las otras Zenor. La embocadura más baja, distinta a la Zenor, pero después vino la B3, con la segunda limpieza arriba, también con un diferencial también de tipo tractor, así. Y bueno, no difería la estructura, que digamos, bueno, tenían todo el mecanismo como la B1, así, con un sistema de trilla, por ejemplo, con plataforma lona, 16 pies, que ya, por ejemplo, se ve en la B1 que la plataforma no está toda mal, sino que está como cerrada. ¿Qué pasaba? Le sacaban las cuchillas, le sacaban las lonas, porque era plataforma lona. Ahora, hoy le dicen trapper. Sí. ¿Por qué? No sé, que no le salió ese trapper. Bueno, y los laterales se levantaban y quedaban angostas para andar en el camino así. Sí. Y una cosa de que era la única máquina que venían así en ese tiempo. Y tanto esa como la B2 como la B3. O sea que todas más o menos eran similares en ese sentido, con la plataforma alonas. Sí, hoy Draper. Hoy Draper, exactamente. Como estaba buscando en un diccionario Draper, y no, resulta que no sé, de una persona que no sé qué es lo que hacía, qué sé lo que era un fotógrafo, no sé qué era. O sea, ¿de dónde salió ese nombre Draper para plataforma lona? No sé. Pero decir plataforma lona parece que era una cosa antigua. Claro, y entonces, sí. Draper. Es como economía del lenguaje, ¿no? 3 palabras en una. Exactamente. Y una pregunta, estamos hablando de la B2, que bueno, fue en el periodo entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, claro, más cerca de la Segunda Guerra Mundial. Están 40. Sí. Podemos ser, por ejemplo, la B2 se fabricó en el año 39 hasta el 43, 44, porque en el 44 sale la B3. O sea, la B3, que fue la máquina más conocida, ¿no? la más famosa, como quien dice. Y acá hay otros proyectos donde se ve. Lo vemos acá en la cámara. Sí. Podemos decir o anticipar por ahí que fue la del modelo más prolífico. Exactamente, porque estas hubo muchas máquinas, se han fabricado como 10.000 máquinas, calculo. Y tuvo unas 3 décadas fabricándose. Claro, mucha repercusión. Esta se fabricó desde el 1944 hasta el 70 y pico. Bien, Sí. ahí lo podemos ver, perfecto. Como es.
Y tendríamos horas para hablar incluso de ese modelo porque ha tenido una historia larguísima y ha evolucionado bastante, pero... Exactamente, sí, sí. Sí, porque ¿qué pasó? Que fue una máquina que en aquel entonces, se puede decir, adaptada a los cereales argentinos, adaptada incluso al sistema de trabajo acá de la Argentina, con trochas para trabajar en surcos, como digamos así, también el diseño de la plataforma para ir en el camino, que después cuando ya sacaron la plataforma sin fin, que eso fue por allá debe haber sido por el 40 y tanto, creo que después de la guerra, y esa, por ejemplo, la del sin fin, esa se desmontaba del sin fin, se colocaba a un costado de la máquina. Tenemos incluso más material de época, Claro. Se puede mencionar la revista, ¿no? Exactamente. Y acá se ve que, por ejemplo, van saliendo de la fábrica. En la foto superior ahí. Sí, está muy frágil. Aclaramos de que es la revista Mundo Agrario, ¿no? Una del año 55. Perfecto. Ahí vemos la fábrica que era de San Vicente, de Senor. Vemos el interior con las cosechadoras estacionadas, ya terminadas. Incluso la vemos a campo en la otra página, Claro. cosechando con bolsa. Todavía no había granel. No, eso. Bien, ahí, bueno, contanos entonces un poquito más, algunos detalles más. Incluso acá está la revista con una máquina trabajando en el arroz con oruga. Ujú. Se ve perfectamente Mundo Agrario y una ilustración espectacular, de muy buena calidad. Perfecto. Claro. Como ese. Y bueno, o sea de que en la plataforma se desmontaba el sinfín, que acá se ve en la foto, lo colocaban a un costado de la máquina. La plataforma se sacaban los dos pedazos laterales, se montaban arriba en la misma plataforma y quedaban de 2 metros y algo nomás el ancho. El molinete lo desarmaban, o si no, incluso cuando la máquina llevaban casillas, los maquinistas, lo llevaban arriba de la casilla el molinete. Se veía, bueno, por ejemplo, en aquellos años, encima de todas las máquinas que iban a larga distancia, o cuando venían de vuelta del sur, Sí, la cola de máquinas de esas que venían con molinete arriba